Hola amigos, bienvenidos al canal de la Cepa al Vino, el canal que despierta tus sentidos. Los saluda su amiga Adriana Torres Duque y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, mi amigo y sommelier Alessandro Picone, que tiene una gran trayectoria en el mundo de los vinos y hoy nos va a compartir un poco de sus conocimientos. Así que comenzamos. Pues sí, amigos, como les comentaba, el día de hoy tenemos al primer invitado de esta serie de videos del vino mexicano y estoy muy contenta porque es un invitado de lujo. Alessandro, además de ser un gran conocedor de vinos de todo el mundo y especialista en vinos italianos, tiene una gran experiencia con los vinos mexicanos y una nariz privilegiada. Así que, sin más preámbulo, Alessandro, bienvenido a este canal. Pues muchas gracias por esta oportunidad de dejarme hablar de algo que a final de cuentas me apasiona, el vino en general, independientemente de dónde sea, cada país tiene lo suyo y hay que, como siempre digo, tratar de entenderlo para disfrutarlo. No es de que sea mejor de un lado o de otro, sino hay que disfrutarlo, ¿no? Esa es la cuestión. Así es, y presiento que vamos a tener varias de estas conversaciones en el futuro. Estoy completamente segura porque vamos a tener muchos temas de qué hablar. Pero hoy es el vino mexicano el principal motivo que nos reúne. Y quisiera que nos platiques de toda tu experiencia, un poco de cómo te has involucrado con el vino mexicano, cuál ha sido tu experiencia y cómo ves esta transformación o esta evolución del vino mexicano de hace 40 años a lo que estamos viviendo el día de hoy con el vino mexicano. Bueno, en sí, con el vino en general, pues desde chico, porque en casa siempre hubo vino. Y mi papá fue también, pues, amante de los vinos. Y me acuerdo que en los años 80 y tantos empezó con Montechanic y llevaba, ¿cómo se llama? Vinos a la casa, ¿no? Ya enfocado al vino mexicano como tal, pues ya son hace 15 años que empecé a participar en la guía de vinos mexicanos de Arturo Bodenstedt. Y para mí, cuando me invitaron, fue primero que nada esa parte como de satisfacción. Dicen, bueno, están considerando que tengo esa capacidad para estar participando. Y la otra, obviamente dije sí, porque es una manera de aprender. Y es probar y probar y probar y tener sorpresas de marcas que a lo mejor ni siquiera sabías que existían, de vinos que ni siquiera sabías que se elaboraban en México. Y ha sido, la verdad, durante estos años, de darme cuenta que el vino ha ido cambiando. De lo que puedo percibir es de que ya los nuevos productores, primero que nada, que se atrevan a hacerlo, porque es una aventura a largo plazo, no es en cierto sentido como cultivar jitomates, que digo, tiene todo lo suyo, pero lo haces en casa y en 3-4 meses ya tienes el resultado. El vino no, es todo un proceso muy largo, ¿no? Y puede ser desesperante. Pero por un lado, qué bueno que hubo gente que se animó a hacerlo, se animó a aventurarse en esto. Yo en estos años de estar probando, y han ido en aumento, la última vez que se editó la guía, pues se probaron cerca de 600 etiquetas diferentes. Wow. Entonces, de la primera vez que a lo mejor habían sido como 100, a llegar a 600 y que no se probaron todos, quiere decir que ha ido evolucionando. O sea, hay más opciones. Eso ya de por sí es bueno. Siempre se dice, la competencia te hace mejorar.
Y yo es lo que he visto. He visto una mejora en la calidad, una mejora en esa consistencia de los vinos, también que los mismos productores se han atrevido, ¿no?, a hacer mezclas, llamémoslas poco convencionales, y algo bien importante, te va forjando una identidad, una personalidad del vino mexicano. Que eso, a final de cuentas, es lo que buscamos. No es tratar de imitar, obviamente, aprender de los que ya llevan milenios haciendo vino, pero es la cuestión que dices, bueno, voy a hacerlo, pero voy a hacer algo que sea el resultado de lo que yo aquí tengo, de mi terreno, de mi uva, de mi gusto, de mi clima, toda esa combinación que nos va a dar el resultado de decir el vino mexicano. Y te puede gustar, puede no gustar, como puede gustar y no gustar el vino de cualquier lado del mundo. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que tocas puntos muy, muy importantes. En primer lugar, lo que yo siempre he dicho, la forma de aprender y la forma de realmente conocer lo que es el vino en general es probando y haciendo catas y haciendo comparativos y distinguiendo las diferentes variedades de uva y aprendiendo sobre uno, qué es lo que le gusta a uno, qué es lo que uno prefiere, y ya poco a poco tu paladar va evolucionando y te van gustando cosas diferentes y todo va evolucionando. El segundo punto que me encanta que toques es el de la inversión de todos estos nuevos productores de vinos mexicanos, porque así sean producciones pequeñitas y producciones casi personales, la verdad es que es una inversión muy grande elaborar vinos. El simple hecho de comprar uva, el de tener pues, las instalaciones mínimas o el lugar mínimo para poder elaborar el vino, el guardarlo, embotellarlo. Las botellas son caras, no se pueden conseguir tan fácilmente aquí en México. Los insumos para embotellar un vino, muchos de ellos vienen del extranjero y tienen que pagar muchos impuestos y demás. Entonces es una gran inversión, ya sin hablar de los productores que tienen tierra, ¿no? Y que tienen que esperar años a que esas plantas crezcan y tengan esa madurez. Me parecen temas súper, súper importantes y súper interesantes. Y tú como italiano, me gustaría saber tu opinión, porque cada vez hay más variedades de uvas sembradas en el suelo mexicano, en los viñedos mexicanos y elaborando vinos. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre esa adaptación. ¿Qué tan bien o qué tan diferente se han adaptado esas variedades italianas al viñedo mexicano? Bueno, lo importante es ver cómo realmente en México, como ya lo comentaste, pues son, a final de cuentas, hace unas cuantas décadas que se retomó y estamos en todo ese proceso de aprendizaje. Obviamente muchos han estado haciendo durante no años, sino décadas, pruebas. ¿Cuál es la uva que se adapta mejor a esa zona? Que hay algo que hay que entender, ¿no? Pues no todas las uvas se adaptan de la misma forma. Y que a final de cuentas, aunque se haya adaptado, no va a ser igual a su país de origen. Que eso también es parte muy interesante porque te va a dar esa personalidad, ¿no? Entonces dices, oye, qué bueno que a alguien se le ocurrió, que alguien tuvo ese interés, que tuvo ese capital para poder hacer la prueba, porque no se hace la prueba con una planta, tienes que hacer con varias decenas de plantas de esa variedad. Primero que nada, cuidarlas durante tantos años para que den fruto y luego ya hacer las pruebas de vinificación. Pero lo interesante es que cada vez más hay variedades italianas en las cuales se está haciendo pruebas y también otras con las cuales ya se tiene una producción de vinos. En muchos casos no es de que se vinifique al 100% con esa uva, sino participan en mezclas. Pero es interesante porque
se le da esa oportunidad. Digo, yo como italiano obviamente me da mucho gusto, pero es poder ver, oye, ¿qué sale? No es nada más las voy a plantar porque yo digo, porque yo quiero y porque me dijeron, ¿no? Eso hay que entenderlo, que ver qué es lo que realmente se da y sobre esa enfocarse. Si una variedad simple, sencillamente, por cuestiones de terreno, por cuestiones de clima, por la exposición del viñedo, no se da bien, bueno, ¿sabes qué? Cambia, busca otra que sí se dé. Y hay cosas muy interesantes, realmente, repito, me da ese gusto que se estén haciendo estas pruebas y que la gente las aprecie. Sí. Algo, eso sí, bien importante, no hay que pensar que vamos a tener un vino exactamente igual al país de origen. ¿Por qué? Porque no, la naturaleza no es así. Entonces, que por un lado es válido hacer un comparativo para entenderlos, como dije hace rato, para entenderlo, pero no puedo decir este es mejor que otro. Claro. Es otra historia, es otra metodología, es otro gusto, y de ahí hay que, ¿cómo se llama? Pues entenderlo. Puedo parecer muy repetitivo, pero el vino hay que entenderlo para apreciarlo. Pero es muy bueno que se estén cultivando no solo variedades de origen italiano, sino variedades de origen de otros países en donde se han vuelto como la uva insignia, pero adaptarlo a lo que se tiene, ¿no? Y darse cuenta que a lo mejor en tal zona no se da, o tal zona es mejor para uvas blancas, y entonces vamos a cultivar uvas blancas, ¿no? Entonces hay que irle buscando, y eso, repito, es algo muy loable porque es un trabajo arduo, que se requiere una inversión no solo de capital, sino de tiempo, de paciencia, y ya se podrán tener los frutos a largo plazo. Y es que justamente esa es la maravilla y lo interesante del mundo del vino, toda la complejidad que hay en cada uno de los pasos del proceso de elaboración de vino. O sea, estás hablando simplemente de una variedad de uva o de variedades de uva italianas, pero es que todo influye el suelo, influye el clima, influye la altura, la orientación al sol, el subsuelo, hay 1000 factores que influyen justamente en esas variedades de uva, que aún teniendo su propia personalidad o sus propias características ya propias, pues todos esos factores y además la mano del hombre y el estilo o el gusto personal del enólogo, en este caso en México, pues le dan unas características que pueden ser bastante diferentes a lo mejor a las características que tienen las uvas italianas en Italia, ¿no? Lo hemos visto como casos de uvas como la Malbec, que en Francia es una uva, digamos, pues no principal, sino una uva para mezclar y para aportarle ciertas características a sus vinos, y en cambio en Argentina se ha dado de una forma tan extraordinaria que resulta que es su uva principal, ¿no? Entonces, creo que esa experimentación puede llevar probablemente a algo, a que encontremos esa uva que nos identifique y esa uva que sea la insignia del vino mexicano. Y pues, qué mejor que probar con vinos o con uvas italianas, ¿no? ¿Te parece? Así es. Siempre es bien interesante esa innovación. Así es. Buscar, a final de cuentas, la propia expresión, porque si no sería como una receta fija y que se volvería aburrida. Sí, no, definitivamente no queremos eso. Pues ya hablamos un poco de las uvas, pero ¿qué te parece si hablamos un poco de las regiones? Hace 40 años, en los 80s, cuando iniciaba esta nueva era de los vinos mexicanos,
Pues solamente se hablaba de 3 zonas productoras, lo que es Baja California, toda la zona de Ensenada y sus alrededores con sus valles, lo que es Coahuila en Parras con Casa Madero básicamente, que no había creo que ninguna otra bodega en ese entonces ahí, y en Ezequiel Montes Freixenet. Creo que no teníamos ninguna otra cosa en esos años, pero ya en la actualidad ya tenemos 11 estados produciendo vinos, que no me lo puedo creer cómo ha crecido. ¿Qué opinión tienes justamente de ese crecimiento de esa región? Ya son más, y es una cuestión de que, como en todos los países, hay que estar actualizándose, viendo, buscando, y uno a veces ni siquiera le llega al ritmo que se está cambiando, evolucionando y agregando cosas. Como decía, ya son 15 los estados. 15. Entonces, sí. Esa es la cuestión, y eso es lo bonito, ¿no? Que hay veces que te dices, bueno, pero es que ¿por qué lo hacen? Pues qué bueno, la verdad. Hay estados, el más reciente ha sido Nayarit, que tiene ya viñedos. Hay que también pensar que el territorio mexicano es tan grande que a lo mejor puede haber una pequeñísima zona en cada estado donde se puede hacer. Obviamente en algunos, por las condiciones de temperaturas, de humedad, de horas sol y demás, no se va a poder hacer, por lo menos hasta el momento, pero han ido creciendo y han ido encontrando precisamente esos puntos idóneos donde se puede estar cultivando. Realmente, y cada uno le van encontrando también para qué son mejores, que eso es lo que comentaba hace rato, ¿no? No quieras forzar, date cuenta que aquí se pueden hacer. Por ejemplo, Querétaro se están haciendo vinos espumosos muy buenos, y entonces hay que verlo por ese lado, ¿no? En qué punto se puede hacer de cultivar cuál uva y cuáles vinos puedo obtener, y darse cuenta a lo largo de trabajo arduo, de paciencia, ya te das cuenta de eso. Eso es lo bonito. Yo lo que realmente trato de hacer y trato de recomendar es: prueben de todo. Denle también una segunda oportunidad. A lo mejor la botella que probamos no estaba en su mejor momento, estuvo maltratada, y no quedarnos por una botella que probé, decir que los vinos de tal zona no son los idóneos. Un mal año. Hay que volver a probar, y ya si es que el vino puede ser que no nos guste, pero no quiere decir que esa zona no sea apta para producir vinos, ¿no? Entonces realmente es ir buscando, ir viendo si van a alguna tienda que tengan una selección más amplia de vinos mexicanos, atreverse a probarlos. Y obvio, se ha ido desarrollando zonas en donde, por ejemplo, Puebla fue el primer estado donde se cultivó la vid, y se había abandonado prácticamente de forma total. Entonces ahorita ya está retomando. Y probar, ¿no? Y nosotros, como consumidores, como amantes del vino, darle esa oportunidad, ¿no? Lo pruebo. Y si ves que hubo algo raro, bueno, vuelvo a probar, y de ahí definir, ok, si me gusta, no me gusta. Y es que efectivamente, digamos que prácticamente podemos sembrar uva para vino en cualquier lugar, pero eso no quiere decir que se vaya a dar de buena manera o de buena calidad. ¿Por qué? Porque la uva requiere de cierto clima, necesita ese contraste de temperatura en el día, necesita suelos que sean muy permeables, necesita ciertas características, ciertas condiciones para que pueda dar frutos de buena calidad. Y si tienes fruto de buena calidad, entonces puedes pues tener mayor posibilidades de tener un buen vino, ¿no? Entonces,
tenemos un gran territorio y yo creo que tenemos una variedad de climas tan amplios y tenemos muchas zonas donde podríamos lograr esos contrastes, a lo mejor esa permeabilidad y a lo mejor la exposición, la altura y todo eso, pero hay que estudiar, no es nada más de, bueno, pues me compro mis plantas y aquí tengo un terrenito y órale va, ¿no? Digo, se puede hacer, pero eso no quiere decir que vayas a tener un buen resultado, ¿no? Esa es la cuestión. Como con cualquier otra planta que dé frutos, porque al final de cuentas la uva es el fruto de la vid, y tenemos que ir viendo, las manzanas no se dan en todos los terrenos, las peras no se dan en todos los terrenos, las naranjas no se dan en todos los terrenos, y lo vemos bien específico, no solo aquí en México, sino en el resto del mundo, que hay frutas que son como más aptas y son donde se da mejor en tal o cual zona, no es algo genérico. Entonces hay que verlo por ese lado, ¿no? Pero ha ido avanzando. Yo invito a la gente que busque información, que no se limite a una sola fuente y que vaya viendo y todo. Obviamente, pues hay que invertirle tiempo. ¿Por qué? Porque el conocimiento pues necesita su tiempo, necesita su esfuerzo, y si es algo que te apasiona, créanme que el esfuerzo uno ni lo ve, porque empiezas a leer, y entre más sabes, más te das cuenta que necesitas saber más. La verdad es que yo te admiro muchísimo justamente por esas ganas de conocer cada vez más y cómo te metes ahí, cómo investigas de todos los temas que están relacionados con el vino en todo el mundo y cómo consigues información. Cada vez hay más información, afortunadamente, pero hay que saberla interpretar y hay que tener, comparar y hacer mucho la tarea, ¿no? Y trabajar y estudiar y conocer cada vez más, porque es muy fácil tomar una sola fuente y repetirla, pero muchas veces a lo mejor esa fuente no era la correcta, ¿no? Entonces hay que poder comparar diferentes fuentes y la verdad es que tú lo haces de una manera excepcional. Gracias. Oye, Alessandro, pues sí, mencionabas justamente esto de que la gente pueda asistir a tiendas donde haya más oferta de vinos mexicanos, pero como bien sabemos, España, Francia, Italia tienen una legislación muy completa sobre la elaboración de vinos, sobre las categorías de vinos, las variedades de uva autorizadas, el territorio que está autorizado para elaborar vinos de calidad, y tienen como un estudio muy claro de todas sus regiones y de cómo debe de ser el vino y cuál es la calidad. Pero en México estamos como en los pininos apenas queriendo empezar con una legislación, pero realmente no hay nada. Entonces, ¿tú qué le aconsejarías a un consumidor no experto que apenas está como adentrándose al mundo del vino y que quiere conocer más de vino mexicano? ¿Cómo le aconsejarías? ¿Cuáles serían las preguntas correctas o qué es lo que tendría que saber para poder escoger un vino o preguntar qué vino es el que va a comprar? Mira, con la cuestión de la legislación, por un lado es algo muy bueno, tú como consumidor tienes como una mayor certeza de lo que te están vendiendo. Pero también hay una ventaja en el no tener esa legislación. ¿Por qué? Porque puede sonar así un poquito brusco, pero el productor puede hacer lo que le venga en gana. Yo puedo mezclar, lo puedo dejar 2 años en barrica, lo puedo dejar 2 meses, lo puedo no pasar, o sea, puedo hacer lo que realmente me venga en gana. Es una ventaja, pero luego tiene como todo su contraparte, ¿no? Entonces, honestamente no sé qué esperar, porque cada productor me va a dar su versión, ¿no? Entonces, visto esto, es igual investigar, como comentamos, y buscar cuáles son los productos que me gustan. Si estoy empezando, yo he visto en muchos lados las preguntas es, recomiéndenme un buen vino.
primero que nada, buen vino es para quién. Claro. Pueden ser todos los vinos que recomendemos, pueden ser buenos, pero puede ser que no me gustan. Y ahorita vamos a comentar también eso. Pero sí llevar una bitácora, ¿no? Comprar un vino, a lo mejor sí es preguntarle a la persona cuál vino me recomiendas. Pero obvio, yo voy a recomendar los vinos que a mí me han gustado. Y también con la experiencia vamos a poder identificar, es un buen vino, pero no es de mi gusto. Entonces es saber preguntar, no es nada más recomiéndame un vino. Ok, ¿qué te gusta? ¿Te gustan vinos blancos? ¿Te gustan vinos rosados? ¿Te gustan vinos tintos? Ah, ok, ya, entonces yo te puedo recomendar en cada uno. Si no tengo una recomendación por parte de alguien, pues yo solo voy a una tienda y es el vino que me llamó la atención. Entonces lo compro, porque también está la parte presupuesto. Hay vinos que pueden ser buenos, costando 150 pesos, pero hay vinos que también son buenos y te cuestan 5,000, sin irnos allá a vinos muy especiales, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi presupuesto? ¿Por qué? Porque va a ser también esa parte que si yo me gasto 1,500 pesos en una botella, pero es un vino que por sus características no me agrada, obviamente lo voy a catalogar como es un vino malo, que ese es uno de los errores en los que se cae muy frecuentemente, y además me costó mucho. Entonces, hay que estar viendo, ¿no? Entonces, la pregunta es, oye, ando buscando un vino de tal rango de precios, que sea blanco, a lo mejor si ya uno tiene un poco más definido el gusto, oye, que sea de tal uva, o de tal región, o de tal país, o de tal denominación de origen, y con eso ya hacer pruebas. Algo muy importante que siempre recomiendo es llevar una bitácora. ¿Por qué? Porque todos pensamos tener una memoria de elefante y luego es, oye, me acuerdo que me gustó ese vino, pero ni siquiera me acuerdo del nombre, no me acuerdo de la marca, no me acuerdo de la región o de la uva. Entonces, llevar esa bitácora nos va a servir para identificar, primero que nada, nuestro gusto. Oye, todos los vinos que probé de la uva, no sé, Cabernet Sauvignon, me gustan. Ah, ok, te gusta la uva. Oye, pero todos los vinos de la uva Chardonnay no me han gustado. Ah, ok, entonces es la uva la que no te gusta. No es el que el vino sea malo, el productor sea un mal productor. No, no te gusta. Entonces, eso nos va a ayudar, primero que nada, para, en dado caso, poder llegar a una tienda o a un restaurante y decir, oiga, quiero un vino blanco de tal uva o de tal región. Y las probabilidades que te guste son mucho más. Que no llegar simplemente es, denme un vino, ¿no? Y ya, hay mucho. Entonces, por ejemplo, con el vino mexicano se calcula que hay aproximadamente más de 1,200 etiquetas diferentes. Entonces, es decir, un vino mexicano, sí, ¿cuál? ¿No? ¿De qué zona? ¿De qué productor? ¿De qué uva? Y demás. Entonces, hay que estar preguntando con esas bases, ¿no? Porque yo puedo estar recomendando, como me pasaba luego con mis clientes, oye, si yo importo 150 vinos, pues te recomiendo los 150. Claro. Y entonces, no, es de que quiero este presupuesto. Ok, entonces lo hago ya más chiquito, un filtro. Lo podemos ver en muchas de las páginas, tanto de tiendas como de restaurantes, ya uno tiene esos filtros. Entonces, ok, quiero este rango de precios. Es de que quiero de esta región. Entonces, en lugar de estar revisando
no sé, 1,000 etiquetas, porque ya hay tiendas que tienen eso y hasta mucho más, pues a lo mejor nada más se vuelven 50. Y esa bitácora, aparte de poder pedir lo que nos gusta, es evitar pedir o comprar vinos que no nos habían gustado. Sí. ¿Por qué? Porque se nos olvida y te vuelve a llamar la atención la etiqueta, el nombre, la forma de la botella, lo vuelves a comprar y ya que lo pruebas, lo abres, lo pruebas y todo, era el que no me gustaba. Y ni modo, ya lo tengo ahí. Entonces, por eso, repito, hay que empezar a aprender a preguntar, porque si no, puede ser un rango de opciones tan grande que me dejan igual o peor que antes. Entonces hay que ver esa parte. Y la otra parte bien importante, la diferencia entre el no me gusta y el vino es malo, que aplica para cualquier producto, cualquier bien o servicio. Hay que ir aprendiendo y ya con la experiencia uno lo ve y dice, ok, este vino, llamémoslo técnicamente perfecto, pero es un vino que yo no compraría porque no me agrada. Y eso no quiere decir que el vino sea malo. Y entonces hay que empezar a ver eso, porque la tendencia es, no me gustó, entonces digo que es malo. Y si alguien me dice, oye, ¿cómo estaba ese vino? Malo. Pésimo. ¿Pero por qué? Es de que no me gustó. No, eso es diferente. Y el gusto, obviamente, es muy respetable. No podemos obligar a la gente a que tome o coma algo que no le gusta. Pero hay que ir aprendiendo eso, ¿no? Y la bitácora nos va a ayudar. Oye, me gustó por esto y esto. No nada más decir, me gustó, sino ver el por qué. Porque ya con la experiencia, ya uno podrá ver la parte del maridaje, que ese es un tema extenso, que uno puede decir, oye, me gustó con tal y cual platillo. Entonces ya puedes ver que un platillo lo acompañes con un vino similar para probar cosas diferentes, o que ese vino lo acompañes con un platillo diferente, pero que a final de cuentas tiene ciertas características que ya sabes que le puede ir bien. Entonces, hay que aprender, ahora sí que hay que aprender a aprender. Así es. Y sabes que es muy buena recomendación, porque finalmente todos los profesionales del vino es lo que hacemos, siempre estamos tomando notas de los vinos que vamos catando, siempre, sí. Invariablemente siempre es la nota o mental o empezamos a apuntar hasta en una servilleta algún vino que catamos, ¿no? Entonces es muy buena recomendación, porque además existe este velo de sofisticación que tienen los vinos, que alejan a la gente y como que no les permite pasar esa barrera en la de que no pueden pedir un vino, no pueden comprar un vino si no saben, si no conocen, si no... entonces, es como cualquier otro producto o servicio. O sea, si hay un vino que te llama la atención, es como si hay un restaurante que pasas y, ay, mira, ese restaurante es nuevo. Pues, ¿qué es lo que haces? Te arriesgas y vas al restaurante y lo pruebas. Igual y te llevas un chasco, ¿no? Y a veces se cree que en los vinos el costo es muy alto de cometer errores o de comprar un vino que no les guste, pero es igual de costoso que sería ir a un restaurante que no te gusta. Sí, ¿no? Entonces, y hay que darle la oportunidad también al vino. Luego uno se lleva sorpresas. Sí. Y es algo, también esa parte del rango de precio. No tenemos que quedarnos con la idea de que solo el vino costoso es el bueno. Hay cosas que son económicas y que van a estar igual de buenas. Y igual de buenas en el sentido de que me van a dar placer. Claro. No podemos comparar así tajantemente, y eso es en cualquier producto. El que me cuesta 100, del que me cuesta 1,000. ¿No? O sea, algo debe de tener del porqué de esa diferencia. Normalmente.
que es la cuestión que uno, igual con los alimentos, ¿no? Que dices, hoy con una quesadilla me haces a la persona más feliz del mundo porque estaba maravillosa, me supo la textura de la tortilla, el relleno y demás. Y hay días que a lo mejor tienes ganas de un estofado de 8 horas de cocción e igual lo vas a disfrutar. Entonces, en el vino también es eso, aprender a disfrutar de distintos rangos, que también, si nos vamos, no solo en cuestión precio, sino en complejidad del vino, si es un día que estamos con ese estado de ánimo, que queremos las cosas muy sencillas, nos dan un vino muy complejo, ni lo vamos a entender, ni nos va a gustar, y en lugar de haber sido una experiencia positiva, se vuelve una experiencia no negativa, pero pues tampoco agradable, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Hay que ir aprendiendo, ¿no? Y otra parte es investigar. Así es. Ya ahorita nos hemos vuelto como muy flojos en general y que queremos que prácticamente nada más preguntándole a la computadora ya nos diga todo. Y no, hay que ir viendo, oye, probé este vino, de dónde es y por qué y cuál es la tradición y demás, y ver esto, ¿no? El vino nos va a transmitir, para mí, no solo el lugar físico de donde viene, sino nos va a transmitir también el sentimiento, obviamente, del enólogo, del productor, de la gente del lugar, ¿no? Aunque pueda parecer un poquito así como muy elevado, pero sí nos los puede llegar a transmitir. Así es, así es. Yo estoy convencida de que el vino tiene alma y hay que arriesgarse, hay que probar, ¿verdad? Sí, así es. Oye, pues está muy interesante la plática, Alessandro. Y como a mí me gustaría ir terminando este video para no hacerlo demasiado largo, con una recomendación de tus 5 vinos, no favoritos, pero de tus 5 mejores vinos en un rango de 500 pesos. Vamos a hacer una recomendación de vinos que la mayoría de la gente pueda tener acceso a ese tipo de vinos y que tú creas que son vinos de alta calidad sin importar su categoría. Ok. Es una, a final de cuentas, pregunta difícil. Sí, lo que sé. como comenté hace rato, se vuelven mucho mis gustos. Pero créanme que no es tan fácil llegar, porque yo considero que un vino lo defino yo como el momento mágico, cuando pruebas un vino. Es el vino, obviamente la calidad del vino, la categoría del vino, la compañía, tu estado de ánimo, tu estado de salud. Pero sí hay algunos vinos que me han llamado ¿cómo se llama? La atención cuando los he probado, cuando los he degustado. Hay veces que uno también crea, a final de cuentas, cierta expectativa, porque te lo recomendaron, porque leíste, porque lo probaste en algún momento de X. Pero hay varios. Y no fue tan sencillo el pensar en cuáles, pero está uno, Surco Rojo, de Vinícola Regional de Ensenada. Es un vino que anda sobre los 400 pesos. También está de Trasiego, y justo de lo que hablamos hace un rato, el que se llama Mezcla Mediterránea, porque son uvas de origen italiano cultivadas aquí en México. Está también la línea Península, que son vinos obviamente ya producciones más grandes, pero igual y se llaman Península porque hace referencia a la península de Baja California y a la península italiana. Entonces es uva tradicionalmente cultivada en
en Baja California, pero también uvas que obviamente se cultivan en Baja California, pero que son uvas italianas. Estos tres son tintos. Tengo también, y de hecho voy a mencionar uno más, un espumoso, es Cava 57 de Querétaro. La verdad se están sacando vinos espumosos muy buenos. Luego también hay un rosado de Montefiori, Rosato de Montefiori, y también es otro que es de la Casa Vinícola Magoni, que se llama Manás, que es igual, que tiene uvas italianas. Digo, aquí hay ciertas cosas y hay que entenderlo luego de esta forma, ¿no? Como comenté, lo que recomienda uno es lo que más le gusta. Y he encontrado en estos vinos un estilo, obviamente muy mexicano, pero que hay ciertas cosas que me recuerdan los vinos italianos. Y eso me he dado cuenta, no tanto por cuestión de llamemos la autosugestión, ¿no? Desde que veo la ficha técnica, tiene esta uva, entonces me va a gustar. No, es de que los pruebas y ya cuando uno hace el análisis un poquito más técnico, un poquito más objetivo, te empiezas a dar cuenta, oye, me gustan, ¿por qué? Porque me recuerda esto, esto y esto. Y obviamente, como digo, tiene que ser un momento mágico. El tomar un vino no es nada más ingerir una bebida alcohólica. Es, a final de cuentas, tener esa experiencia, porque es lo que buscamos, una experiencia agradable, que me llame la atención, que me deje algo. Y yo creo que muchas veces, lo mencionaste, ¿no? No es cuáles son tus vinos favoritos, pero que igual es difícil decir cuál es un vino favorito. Yo creo que uno se recuerda más el momento. Y de hecho, en ocasiones me ha pasado, y seguro también a ti, vuelves a probar ese vino con el mismo platillo, con la misma persona y demás, y te quedas, pues sí, es bueno, pero hasta ahí, no es mágico. Entonces, aquí es, prueben, denle oportunidad a cualquier vino. Lo peor que puede pasar es de que no nos guste. Y obviamente con el tiempo nuestro paladar se va sofisticando, se va entrenando y puede ser que cambiemos de gustos, pero podemos estar reconociendo, oye, este vino, como comenté hace rato, está bien hecho. Y hasta ahí, o sea, eso es lo que buscas, que el vino esté bien hecho, que sea un vino equilibrado, que nos dé esa parte de ¿cómo se llama? De experiencia positiva. Y con eso es de verlo, de probarlo y demás. E ir encontrando y entender que a lo mejor la persona con quien vamos a compartir ese vino o las personas me pueden decir, oye, para ti es muy bueno, pero a nosotros no nos gustó. Y tenemos que respetarlo, al igual que ellos tienen que respetar nuestro gusto, ¿no? Pero, pues esos podrían ser los vinos que podría yo recomendar. Obvio, hay muchos más, ¿eh? Muchos. Y ahí va. Yo creo que me encantan tus recomendaciones. Están muy hacia tu estilo y hacia tu gusto de vinos, ¿no? Cada vez hay más variedades de uva italiana sembradas en México y cada vez se hacen más vinos con estas variedades de uva. Creo que se han adaptado muy bien. Y eso me gusta mucho porque antiguamente prácticamente se utilizaban las variedades de uva clásicas, ¿no? Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay y Sauvignon Blanc, y prácticamente no se salía de ahí. Todos los productores hacían vinos con las mismas variedades de uva y como que no había esa diversidad que tenemos actualmente con uvas italianas, uvas españolas, uvas, obviamente las clásicas francesas y hasta autóctonas, ¿no? Por ayer había algunos haciendo vinos con uva misión y cosas así, ¿no? Entonces,
creo que esto es bien, bien importante porque tenemos una diversidad que antes no teníamos. Así Como es. bien dices, es probar y probar, pero bueno, partiendo de recomendaciones, siempre es más fácil decir, bueno, si me lo está recomendando alguien que sabe, que conoce, por lo menos sé que voy a probar un vino de buena calidad, ¿no? Un vino bien elaborado. Ya podrá ser que te guste, no te guste, pero bueno, partes de un buen punto, ¿no? Entonces, Así creo que tus es. recomendaciones son muy buenas y te la agradezco. ¿De qué? Oye, pues qué buenas recomendaciones nos has hecho, Alessandro. Y ya para terminar esta plática que ha estado grandiosa, la verdad es que me he divertido mucho y he aprendido mucho con lo que hemos platicado. Yo sé que el tema del maridaje es un tema muy extenso y vamos a tener que hacer un video, yo creo que exclusivamente de maridaje. Pero Sí. estoy segura de que tienes algunas anécdotas o algunos maridajes en la memoria que te han llevado a otros niveles y que se quedan en la memoria por justamente lo que hablabas, ¿no? Por esa emoción que transmiten o por ese momento en específico, que pasó magia, justamente pasó algo mágico y se quedan en la memoria. Entonces yo estoy segura de que tienes algún maridaje en ese sentido. Compártenos cuáles serían tus mejores maridajes. Cuando hablamos de maridaje, muchas veces la gente piensa que tiene que ser el platillo sofisticado y el vino sofisticado y costoso. Realmente tenemos que aprender y entender que el maridaje puede ser un vino sencillo, un platillo sencillo, algo que uno ni siquiera se imaginaba. Yo tengo una frase que siempre comento igual en los cursos que doy, y sobre todo cuando hablamos de maridaje, es siempre vamos a encontrar un vino para un platillo y un platillo para un vino. Que suena así como trabalenguas, pero al final de cuentas no tiene que ser algo tajante, porque cada quien igual te va a recomendar un maridaje según sus gustos, según su memoria olfativa y gustativa. Entonces, obvio que si les platicas, yo lo viví mucho con los proveedores de vinos italianos, oye, tu vino le va a este platillo y se quedan así como decir, bueno, este está loco, ¿no? Jamás se me hubiese ocurrido. Como también existe la idea de que la gastronomía mexicana no le va vino, y no, sí le va. Y hay cosas que son maravillosas. Por ejemplo, hace unos cuantos días hice una cata maridaje con vinos mexicanos, un blanco y un tinto, y fue con tacos. Primero que nada, el dueño de la taquería estaba sorprendido que yo quisiera hacer algo así. Y mucha gente de los que vinieron, que afortunadamente llegó mucha, mucha para las condiciones ahorita, fueron 15 personas, estaban primero que nada como un tanto cuanto prevenidos, ¿no? De que, ay, no, es que cómo, ¿no? Lo hacemos, algunos porque me conocen a mí, otros porque conocen al dueño de la taquería, y bueno, estamos aquí. Y fue una sorpresa para todos. De algunos que ni siquiera, por ejemplo, desde que uno de los tacos fue un taco de tripa dorada. Ay, qué rico. Entonces, muchos, ay, no, es de que a mí no me gusta la tripa, tú pruébala, ya si no te gusta, bueno, ahí la dejas. Pues con el vino fue la manera, dice, que fue, ¿cómo se llama? La verdad, una combinación que jamás me la hubiese imaginado. Igual hace tiempo, ya hace más tiempo, fue en un pequeño restaurante de cocina yucateca, los combinamos con vinos italianos. Y una de las frases, que esa la tengo muy grabada, fue de un cliente de ellos que decía, oye, es de que vengo a comer aquí por lo menos una vez a la semana, porque no sé si vivía o trabajaba ahí cerca, y jamás se me hubiese ocurrido acompañarlo con vino. Y dice, es una experiencia que me está
dejando. Claro. Por ejemplo, ahí con los tacos, a mí también me sorprendió, era, repito, un vino blanco que era Sauvignon Blanc, y un vino tinto que era Cabernet Sauvignon, y que el que le fue mejor a todos los tacos fue el blanco. Sí. Y que uno dice, oye, por ser, era el taco con chorizo, el otro era el de tripa, el otro era el pastor, y uno dice, bueno, el blanco combinó con todos. El otro también, pero no fue algo tan explosivo, tan grandioso, tan inesperado, y con eso se tiene esa parte, ¿no? De decir, realmente, más que poderles decir, oigan, es de que y volvemos a lo mismo, es mi gusto, este fue el maridaje. Prueben y piensen en un maridaje que lo pueden hacer en casa, con la comida del diario, un fideo seco, ¿cómo se llama? Cerdo entomatado, un pollo encacahuatado, o sea, cosas que hacemos del diario, ya sea en casa o que los podemos conseguir en una fonda. Porque eso también mucha gente me dice, ay, ¿cómo? Maridaje con comida de fonda, pues te la has perdido. Porque maridaje lo podemos hacer con muchas cosas. No todo puede que le vaya. Y yo soy de la idea, lo peor que pueda pasar es de que el maridaje no te gustó, te gusta el vino, te gusta el platillo, pero ya juntos, simple y sencillamente no van. Y no pasa nada, porque te comes el platillo, te tomas el vino por separado y ya. Pero en otros es de que realmente yo defino el maridaje, que es esa combinación que 1 más 1 es más que 2. Así es. Es esa sinergia que se hace y que te deja, como he comentado, una experiencia. Así lo que yo invito es prueben hasta las cosas más extrañas. Una vez yo probé, y que le fue de maravilla, unas gomitas de guanábana con un vino italiano blanco, un Pinot Grigio. Y fue algo que de veras uno se queda, bueno, ¿no? Estaré loco o es tanta mi cuestión de querer hacer el maridaje que lo encuentro bueno. Y no, la verdad era maravilloso. Entonces hay que buscar y tener esa apertura de decir, lo voy a probar. Y también ahí es llevar la bitácora. Oye, ¿le fue bien? ¿Por qué? ¿Le fue mal? ¿Por qué? Y entonces con eso vamos a tener esas experiencias. Y repito, es con lo que tengamos en casa. No necesitamos como comenté hace rato, el estofado de 8 horas, o que sea de jabalí, o que sea la langosta, o X, ¿no? Sino probar. Y nos va a dar una cuestión tan satisfactoria, porque además va a ser ese punto que dice, bueno, ¿lo puedo yo repetir y probar? Un número de veces infinito. ¿Por qué? Porque es lo que como el diario. Y si comiendo lo del diario puedo tener esa experiencia, ¿por qué no dármela? Que obvio, hay vinos que son complejos, con platillos que son complejos y demás, que es una experiencia también que uno se acuerda durante años. Así es. Pero ya sea por cuestiones de costo y por cuestiones de tiempo o disponibilidad de ciertos ingredientes, hagámoslo con lo del diario. Hasta agua se me está haciendo la boca. Sí, ya me dio hambre, creo que es hora. De hecho, creo que es un tema muy interesante, porque finalmente creo que en México empezamos siendo conocedores de vino, o creemos que primero tenemos que conocer antes de la costumbre, ¿no? En Europa existe una gran costumbre del consumo del vino y consumen el vino todos los días con su comida, sea cual sea su comida.
Sí. Pero como el vino es, digamos, un poco no común para nosotros, sino todavía lo vemos como un producto de festividades o de celebración, no tenemos esa costumbre, pero realmente en México cada vez hay más gente conocedora de vinos, que conoce vinos de otros países, de otras regiones, de variedades de uva. El conocimiento es bastante amplio, en los restaurantes cada vez ves mejores copas, más opciones, las listas de vinos cada vez son más grandes. Sin embargo, no existe esa costumbre, no existe esa cuestión de tomar vino con cualquier cosa y todos los días. Entonces creo que es un tema muy, muy interesante. Sí. Y es esa parte que a veces da miedo. Yo lo he visto con muchas personas que hasta tienen miedo de decir, oye, no me gustó. O que puede ser que el maridaje no es el correcto, a lo mejor el vino tiene algún defecto por X razón, no nos vamos no vamos a buscar culpables, y pues se lo toma sin saber que el vino no está en su mejor punto. Exacto. Entonces, pero a lo mejor puede ser que identifique algo raro, pero dice, bueno, como yo no sé, me quedo callado. Claro. Entonces hay que también, y volvemos un poquito a la cuestión de antes, saber preguntar. No nos quedemos con las dudas, y también algo que yo considero importante, hay que saber responder. Claro. Porque si alguien tiene la duda es porque no lo sabe, por eso pregunta. Entonces no tenemos que pues culpar a la persona de, ay, que cómo no sabes eso. No, al contrario. Digo, y a mí me pasa, me conoces, y que alguien me pregunta, no, hombre, ya me dice, ya cállate, por favor. Pero esa es la cuestión, ¿no? Es transmitir esa pasión a quienes nos escuchan, ya sea en programas como este, ya sea en clases, ya sea en ejercicios de cata-maridaje con amigos, con desconocidos, pero ver eso, ¿no? Y darle la dimensión al vino que se merece. Obviamente hay que estar conscientes de que el vino es una bebida alcohólica. Claro. Entonces también ahí todo con moderación, ¿no? Entonces hay que verlo así, respetarlo, como podemos estar respetando cualquier bebida, como podemos estar respetando cualquier gastronomía. Así es. Volvemos a lo mismo. Si no te gusta, estás en todo tu derecho, pero entiende el por qué no te gusta, ¿no? O por qué te gusta, para seguir disfrutando. Creo que eso es básico, ¿no? Ser honestos con nosotros mismos y saber, ir descubriendo qué nos gusta, qué no nos gusta y decirlo. O sea, simplemente no hay por qué sentir pena o creer que nos vamos a sentir mal diciendo lo que pensamos o lo que opinamos sobre el vino. Pues yo creo que todos partimos de ahí, ¿no? Diciendo probablemente barrabasadas, ¿no? Para los grandes conocedores. Yo creo que en todos los aspectos, pues cuando somos unos niños, pues estamos aprendiendo. Así es. Y entonces puede ser que digas, no me gusta y no quieres saber más de tal o cual cosa, ya sea un alimento, una bebida, una actividad. Yo creo que todos pasamos por eso, pero pues vamos creciendo, vamos madurando, vamos entendiendo, nos vamos sofisticando, vamos aprendiendo, y con eso pues vamos a poder seguir, ¿no? Y siempre hay algo nuevo que aprender. Así es. Oye, Alessandro, pues no sabes qué bien me le he pasado. Ha sido una plática, una charla súper agradable. Yo creo que es muy enriquecedora para todos los que nos escuchen o vean este video. Creo que hay muchos puntos importantes que les pueden ayudar y los pueden motivar a animarse a probar vinos, a maridarlos y a liberarse un poquito de esa estigma que hay de tener que ser conocedores de vino. No todos tienen que ser conocedores de vino, pero sí los pueden disfrutar, ¿verdad? Así es. Pues te agradezco mucho esta oportunidad. Nos vamos a seguir viendo. De platicar de lo que me apasiona. Es un placer tenerte aquí
Y seguramente se va a repetir varias veces este tipo de pláticas, así que ya te estaré contactando nuevamente. Te mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente. Y nos vemos muy pronto. Amigos, llegamos al final de este video y a poco no es un agasajo platicar con Alessandro. Tiene tanto conocimiento y tantos temas de los cuales hablar que podríamos extenderlo muchísimo, pero seguramente será un invitado recurrente de este canal. Así que déjenme sus comentarios, platíquenme qué fue lo que más les interesó, cuáles temas fueron los más atractivos para ustedes, de qué quieren que sigamos hablando y recuerden, dejen su like, suscríbanse, compartan y recuerden que donde nos veamos, así nos saludamos. ¡Salud!